Hoy hablaremos en nuestro programa que cómo se encuentra uno de los sectores más dañados por las decisiones políticas derivadas del coronavirus. En este caso estamos hablando de la hostelería. Por ello nos hemos puesto en contacto con el presidente de la Federación de Hostelería en Burgos, Fernando de la Varga. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como venía adelantando, el sector hostelero está siendo uno de los más afectados, sobre todo aquí en la provincia de Burgos. Bueno, como bien hemos dicho, desde el 14 de marzo llevamos 4 meses cerrados, de los 9 que llevamos de pandemia, ¿no? Si no somos el sector más afectado, como bien has dicho, somos uno de los más afectados de una forma muy directa, no solamente por la pandemia que estamos sufriendo, sino por todas aquellas restricciones y todas aquellas, digamos, limitaciones que se nos están poniendo por parte de las autoridades políticas. Sobre todo se han afectado mucho en el caso de Burgos, que han sido de las que menos han dejado abrir. Sí, bueno, en Burgos tuvimos un hecho curioso, que pasamos de tener las cifras de contagio prácticamente como todo Castilla y León, de repente se dispararon, hemos visto que han ido bajando, pero también hemos visto que en estas últimas semanas o estas 2 últimas semanas las cifras de Burgos no eran buenas, hay que reconocerlo, pero es que había otros núcleos de salud o poblaciones en Castilla y León con unas cifras muy similares a Burgos y no se adoptaron las medidas que se adoptaron en la ciudad de Burgos, ¿no? Con lo cual ahí la vara de medir y a la hora de poner esas medidas especiales restrictivas a Burgos, hemos visto que no se han puesto en otras poblaciones de Castilla y León con unas cifras en muchos casos iguales o similares a la ciudad de Burgos. ¿Qué opinas al respecto de las nuevas medidas que ha sacado esta mañana Francisco Igea, de que ya a partir de mañana podréis abrir la hostelería al 30% en el interior? Bueno, pues no deja de ser una medida positiva, ¿no?, para el sector, lógicamente, porque primero te va a permitir algo que es muy importante, volver a reactivar tus negocios, no económicamente, porque hay que ser coherentes, que con un 33% de limitación, solamente sentados, sin uso de barra, cuando estamos hablando que tradicionalmente en Burgos o en Castilla y León lo que prima es el pequeño bar de 40-50 metros, a un 33% estamos hablando que tienes una capacidad de 14-15 personas en un establecimiento, con lo cual con 14 o 15 personas en un establecimiento en las horas punta, que serían las horas de consumo, prácticamente económicamente no es viable, pero yo creo que es una medida que nos va a venir bien, sobre todo psicológicamente, ¿no? Había llegado un momento que la gente estaba psicológicamente ya muy afectada, porque son 9 meses de pandemia, 9 meses de grandes restricciones, de las cuales, como bien he dicho, 4 meses sin poder interactuar en tu negocio. Entonces, la presión emocional y psicológica estaba siendo alta, entonces yo creo que esta medida, más que nada, nos va a venir bien un poco para volver a interactuar con nuestros clientes, volver a sentirte que estás activo y sobre todo volver a valorar si vas a ser capaz de sacar adelante tu negocio. Es ver un poquito la luz al túnel, quiero decir, en plan, habrá gente, yo creo que la gente este fin de semana sí que se animará a salir, allá habrá gente todavía que tenga un poco de miedo, pero por lo general la gente intentará ser de los primeros para poder entrar dentro del bar, porque como bien decías, 14 personas son muy pocas. Eso nos lleva a doble lectura, ¿no? Primera, yo preveo que se abra entre un 70 a un 75%, que haya un 25% que no abra, porque bueno, pues valore que económicamente no es rentable. O sea, lógicamente seguimos teniendo una gran limitación que es el horario y eso conlleva a que tanto el ocio nocturno como la restauración de tarde-noche no puedan interactuar, porque en España tradicionalmente no cenamos a las 7 de la tarde, con lo cual con las limitaciones de horario realmente las cenas están desaparecidas. Luego haya otro porcentaje de establecimientos que hayan echado sus cuentas, sus números y vean que no es rentable abrir en esta situación. Y sobre todo ya no es en esta situación, sino en previsión de que todo apunta, ¿no? Y yo creo que esta mañana el discurso que ha dado el vicepresidente del Gobierno en Castilla y León ya nos ha ido preparando ante un mayor número de restricciones y unas medidas especiales a mediados de la semana que viene. Y por desgracia en la hostelería estamos ya acostumbrados a que cuando va a haber medidas especiales todo significa a ser más restrictivas con nuestro sector. Entonces habrá gente que valore toda esa situación para considerar que no tiene todavía capacidad de abrir, para no endeudarse más en una situación tan dramática como se está viviendo actualmente en el sector. Es que como bien decíais, por un lado está el aforo, pero por otro están los horarios. Si hay una limitación de hasta las 10 de la noche, es que no hay tiempo para hacer poco caja en los bares. No, vemos que la hostelería en los últimos años se había concentrado en horas punta. Una hora punta era entre las 8 y las 11 de la noche, en la cual englobamos las cenas y prácticamente eso se ha medio desaparecido, ¿no?
Y por no hablar con otros sectores como pueda ser evidentemente el ocio nocturno a la tarde, que está muerta desde hace pues prácticamente desde el 14 de marzo. Al parecer las movilizaciones que se hicieron aquí en Burgos, por lo visto, al parecer ser que han servido de algo. Bueno, han servido, pero yo creo que hubiesen sido eficaces si el viernes pasado no se hubiese abierto realmente, ¿no? Al final, si algo vemos que estos políticos, todo este tipo de manifestaciones, reivindicaciones, están muy bien, pero bueno, yo creo que lo llevan innato en su sueldo, que tiene que haber este tipo de movimientos sociales y le dan digamos, la importancia que ellos consideran, pero sin más. Es que cabe recordar que dentro de estas concentraciones que tenemos ahí las imágenes puestas, habría un centenar de personas pidiendo volver a trabajar, como bien decías. Sí, pero sí, aquí no estábamos hablando ya de salvar económicamente nuestro sector, es que estábamos reivindicando algo tan constitucional como el derecho al trabajo. O sea, creo que no era una reivindicación fuera. Yo creo que es de las pocas manifestaciones que se han dado en los últimos años que se solicita que se nos permita trabajar. O sea, creo que es algo anecdótico y curioso y para estudiar, porque yo no recuerdo nunca ver manifestaciones en las cuales se solicita que por favor me permitan ir a trabajar. Y es que dentro de estas manifestaciones no solo nos encontrábamos a hosteleros, también a distribuidores, personal de limpieza, o sea, es que realmente abarca un gran rango de personal. Hombre, siempre se ha dicho, ¿no?, que si el sector hostelero cae, en cascada caen muchos sectores, ¿no?, como bien has dicho tú, caen suministradores, repartidores, cae personal de limpieza, caen los taxistas, que ellos mismos estaban también, sí, y han reconocido, ¿no?, que si la hostelería está cerrada, pues tiene un gran sufrimiento, pero no solamente cae eso, estamos viendo como últimamente el sector primario, ganaderos, productores frutícolas, están reclamando a que si la hostelería no está activa, ellos tienen problemas para sacar sus productos al mercado. Es que las medidas que teníais anteriormente de solo poder abrir la terraza eran claramente insuficientes, y más aquí en Burgos, con el frío que hace, es imposible estar media hora ahí en la calle tomándote un café porque te hielas. Eso se demostró que era una ruina total, que era volver un poco a lo mismo, ¿no? No te cierro, pero te obligo a que te autocierres. Estamos en las mismas, el que cierra paga, pero por desgracia sigue sin pagar la factura, ¿no?, que es un poco la gran demanda que ha habido. Se nos ha cerrado 4 meses, pero se nos ha seguido obligando a pagar todos los impuestos correspondientes a esos 4 meses, y eso consideramos que no es justo ni equitativo. Cuando no eres capaz de producir, pues tampoco tendrías que ser capaz de pagar todas esas tasas o todos esos impuestos. Además, no todos los bares tenían unas terrazas acondicionadas para poder dar uso, entonces muchos de ellos han decidido no abrir. Sí, tradicionalmente en España no estamos preparados para el invierno ni para las terrazas. Creo que este diálogo es bueno en cuanto a que pues habrá que hablar con el ayuntamiento, porque habrá que darle un giro a esa nueva normativa de veladores que se pretendía aprobar, y enfocar las terrazas o los veladores a unas terrazas, unos veladores ya más adaptadas, yo me atrevería, al siglo XXII ya, ¿no? O sea, tendremos que hablar de cómo adaptar esto para que no nos vuelva a ocurrir y para que, bueno, pues veamos que entre todos podemos generar algo atractivo dentro de la ciudad. ¿Qué opinas al respecto de las ayudas que ha presentado la Consejería de Empleo e Industria? Pues claro y contundente, tomadura de pelo. O sea, una tomadura de pelo en toda regla, primero porque la primera ayuda que saca, ninguna de las dos están dirigidas al sector hostelero, abarca más sectores, abarca sectores turísticos, abarca empresas creativas, o sea, abarca ya mucho, no está dirigidas a los hosteleros, sino están dirigidas a más sectores dentro del campo turístico. La primera es muy curiosa porque habla de unas cifras de hasta 3.000 euros y demás, pero te deja un vacío legal muy importante, que no sabemos de qué cantidad estamos hablando. Y encima va por concurrencia, digamos, de llegada. Prevemos que no sabemos si esa ayuda va a ser de 1 millón o de 100 millones, con lo cual, viendo cómo ha ido un poco el devenir de la Junta de Castilla y León, preveo que probablemente un 70, un 60% del sector al cual van dirigidas se queden sin ningún tipo de ayuda. Luego lo ha hecho tan sumamente farragoso que también va a provocar que mucha gente desista a pedirlas por lo farragoso de la solicitud. Entonces, bueno, realmente está un poco en contra de todo aquello que se está solicitando, ¿no? Se está solicitando ayuda directa, sin una gran burocracia farragosa. Tenemos que tener claro y contundente cuál es la cuantía para saber un poco, porque se está solicitando para todo el sector, no para un 20, un 15 o un 50%, sino aquí el objetivo es que a todo el mundo le llegue.
Además, como bien decías, es que las condiciones para acceder a ellas son muy difíciles. Sí. Pocas son las personas que van a poder muy complicadas, ¿no? Con lo cual ya estamos hablando de un primer filtro puesto por la propia administración. Entonces, bueno, pues el titular es saco ayudas, pero luego realmente, ¿qué es lo que lee la ciudadanía, no? Cuando te paran por la calle, joder, no sé qué os quejáis, se acaba de anunciar el presidente de la comunidad que va a poner 10 millones para ayudaros o 5, pero luego realmente hay que ser conscientes, esta comunidad son 9 provincias, somos mucha gente, y cuando ese dinero lo divides entre las 9 provincias y a las personas a las cuales va dirigida, pues a lo mejor la cifra te sale a que te llega a 158 euros por cada establecimiento de hostelería, las ayudas que puedan lanzar, ¿no? Entonces, ayudas que realmente ahora mismo son insuficientes. No, pues con 158 euros que he calculado yo, creo que, vamos, no da ni para pagar ni para pagar el término fijo de la luz, de cada recibo de cada establecimiento. Bueno, centrándonos un poquito en lo ocurrido este fin de semana, hemos visto que en varios medios de comunicación y en redes sociales se han publicado imágenes bastante alarmantes de que, como solo en este caso este fin de pasado, se podía abrir las terrazas, estaban muchos jóvenes y demás personas muy apegadas. Bueno, eso es un efecto doble, ¿no? Primero, estaba claro que el primer día que se abriese iba a haber esa demanda, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Nosotros llevábamos un mes cerrado, pero también el ciudadano llevaba un mes, entre comillas, sin hostelería. Hostelería y ciudadanos van muy unidos, de la mano. O sea, somos un país que nos gusta vivir en la calle, nos gustan los bares, nos gusta alternar. Eso es, salir. Entonces, estaba claro que ese primer efecto llamada iba a ser importante. Yo creo que tampoco ha sido tan exagerado, sino que a veces, y ahí sí que os lo recrimino a los medios de comunicación, ¿no? Vais buscando el ángulo más complejo, más donde se pueda ver más saturación. Depende a veces de cómo le dispares esa cámara fotográfica o coloques esa cámara, pues puedes distorsionar esa imagen en cuanto a que dé sensación de más gente o menos gente. Evidentemente ha habido gente. Por eso también se registró en la Junta de Castilla y León el solicitar que se nos permitiera abrir con todos los condicionantes al 50%, precisamente para evitar eso. Porque si algo ha quedado claro, y yo creo que hoy ha salido un medio de comunicación, que los establecimientos son seguros. O sea, nosotros podemos hacer cumplir todas las medidas sanitarias dentro de nuestros establecimientos. Y lo que te he dicho, o sea, hoy ha salido un medio de comunicación que a lo largo de esta pandemia, de 5.000 inspecciones que ha sufrido la hostelería, solamente ha habido 20 sanciones. Con lo cual viene a decirte a las claras que los establecimientos están cumpliendo, ¿no? Entonces, si los establecimientos están cumpliendo, estamos cumpliendo las medidas sanitarias, de ahí vino el solicitar que se nos permitiera mínimamente trabajar al 50% para garantizar esas medidas sanitarias, porque estamos viendo que nosotros no somos el agente causante, que es un poco lo que se ha solicitado siempre a la Junta, ¿no? Queremos ayudar y no precisamente todo lo contrario, como se nos quiere recriminar. Además, yo comentando en las manifestaciones con el resto de tus compañeros, bueno, todos coinciden en lo mismo, en que ellos son los primeros en que quieren garantizar seguridad para su negocio, para que los clientes vayan y se sientan seguros y, bueno, vosotros dar seguridad del trabajo, o sea, y a vuestro personal, obviamente. Es que va por ahí, o sea, siempre se ha dicho lo mismo. Entonces, muchas de las medidas que se adoptan, pues siempre hemos estado en contra o hemos pensado o creemos que es un poco para tapar estas decisiones que se están adoptando, que, bueno, por otro lado, a lo mejor no son las mejores o no están dando los resultados que ellos consideran, y de una forma o de otra se amparan siempre escondiéndolo detrás de la hostelería. Además, cabe recordar que desde el pasado 6 de diciembre, cuando se decretó un nuevo cierre de la hostelería aquí en Burgos, las cifras de nuevos casos y hospitalizaciones han seguido tendiendo a la baja. O sea, se puede decir que en este caso no es de la hostelería. No, yo creo que las cifras lo han demostrado, ¿no? Inclusive estos días que están subiendo, desde el Gobierno siempre se ha dicho, ¿no? Las cifras van con un retardo de aproximadamente 7 a 10 días. Curiosamente, entonces estaba cerrada la hostelería en Castilla y León, salvo Segovia y Segovia y Ávila. Y sin embargo está repuntando Palencia, está repuntando Valladolid, está repuntando Salamanca, está repuntando prácticamente todo Castilla y León con la hostelería cerrada. Entonces yo creo que ya va siendo hora que tengamos claro que el problema viene por otros conceptos sociales, en el cual siempre hemos recriminado, ¿no? Que el problema es el ocio social no controlado. Ahí es donde te iba a ir yo, a las fiestas clandestinas que hay en casas o en locales, quizás ahí son los focos y los propios botellones y todas aquellas reuniones no controladas, ¿no? La hostelería el ocio en un establecimiento de hostelería está controlado. Fuera de nuestras paredes tenemos problemas de control. Y estamos viendo que las cifras no han mejorado, sí bajaron, pero han vuelto a repuntar en cuanto a que viene de otro sector, que es el ocio no controlado.
se está demonizando, en este caso vuestro sector. Además, recuerdo nada más que cuando se empezaron a abrir los bares, que no teníais ni terraza ni nada, solo para llevar, la gente si igual se ponía en la puerta y ya era culpa del hostelero que había vendido el café. Sí, bueno, eso es un poco esa picaresca y ese, digamos, ese mala forma, ¿no? Muchas veces yo creo que todo esto se ha dado por lo que hemos hablado, porque no hay un diálogo abierto con las autoridades sanitarias ni políticas de la Junta, porque muchas de estas cosas, de verdad, yo creo que si hubiesen querido hacer caso o hubiesen formado esas mesas de diálogo, nosotros hubiésemos puesto todos los peros de lo que podría ocurrir, como ha ocurrido este fin de semana con las terrazas de Burgos, ¿no? En previsión, porque ¿quién conoce mejor nuestro sector que nosotros mismos? Efectivamente. Pero claro, cuando no hay ese diálogo, sino simplemente, o cuando el único diálogo que ha habido es solamente para imponer un criterio sin capacidad de diálogo, pues entonces se dan estas situaciones que al final yo creo que en vez de ser positivas son todavía más contraproducentes. Así es. ¿Cómo crees que vivirá el sector estas fiestas navideñas? Pues al día de hoy mal, porque con estas limitaciones mal, pero sobre todo yo con miedo de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, porque veo que va a venir más restricciones y entonces ya no es que se viva mal, es que prácticamente van a desaparecer las fiestas navideñas. Además entiendo que seguramente no todos se atrevan a abrir por las consecuencias que esto acarrea. Sí, por eso te he dicho que yo no preveo que se abra más de un 75% mañana y a partir de ahí, pues dependiendo de hacia dónde vayan, si hay nuevas medidas, pues veremos o más cierres o más aperturas. Bueno, por otro lado hemos visto que la Federación de Hostelería ha sacado bonocenas. ¿En qué consisten exactamente? Bueno, ahí se les invitaba a todas las empresas de la ciudad y también de Aranda y de Miranda, y no solamente las empresas, sino estamentos públicos, fundaciones o cualquier grupo de unión que se hacía antiguamente, a que comprase unos bonos que se han hecho en unificación con FAE, con la Federación de Empresarios de aquí de la ciudad, para, en cierta manera, no perder ese pequeño capital de las empresas cuando invitaban a sus empleados a mantener una cena. Entonces se ha decidido hacer ese bono empresas para que las empresas puedan comprarlo, regalárselo a sus empleados y que ellos a su vez lo puedan utilizar tanto para comidas, para cenas, para tomar unas copas por la tarde o inclusive para llevar el famoso takeaway, ¿no? Comprar esa comida para poder hacer esa cena a lo mejor con tu familia en tu casa, ¿no? En definitiva, es un poco intentar, yo creo que ahora nuestro objetivo desde la Federación es ser un poco como las hormigas, ir recuperando granito a granito para aportar economía al sector. Entonces, cualquier granito de estos, pues al final acabará haciendo una pequeña montaña y todo lo que sea aportar ahora mismo solvencia económica al sector es fundamental. ¿Dónde son canjeables estos bonos? En FAE y en la Federación de Hostelería. En los dos sitios se pueden comprar, son muy fáciles, muy sencillos, es el típico bono de toda la vida, tú vas, lo canjeas y a partir de ahí en Burgos me parece que hay aproximadamente unos 50 establecimientos adheridos donde lo puedes, digamos, canjear, consumir. Y la verdad que es muy sencillito. He visto también que hay en Aranda y Miranda, puede ser. Miranda, sí, Aranda y Miranda también. ¿Y hasta cuándo se pueden disfrutar estos bonos? Me pillas así un poco a la carrera, pero yo creo que hasta mediados de febrero estaban abiertos. Más que nada tuvimos que hacer un periodo elástico, porque como no sabemos en qué condiciones vamos a estar... Ahora sí que se pueden disfrutar. Sí, a partir de mañana ya se pueden disfrutar, lógicamente. Por eso pero también se ha abierto un poco más el abanico a que no fuese como tradicionalmente, a lo mejor son las cenas o las comidas de Navidad a 2 semanas, sino que se abrió un poco más porque vemos que la situación... Ahora que el aforo está limitado, si todo el mundo se va a juntar el mismo día. Y que la situación es cambiante. Entonces hoy estás abierto, pero a lo mejor el martes estás cerrado hasta dentro de 2 semanas. No sabes a lo que te estás enfrentando. ¿Hasta día de hoy han canjeado ya muchos? Sí, me parece que esta mañana había cerca de unos 200 y pico bonos ya adquiridos. Y bueno, aparte de los bonocenas, ¿la Federación tiene algún proyecto más en mente para paliar y poder sobrevivir a esta situación? Paliar, pues ahí estamos pensando, bueno, yo creo que tenemos ya desarrollados bastantes cosas de cara al 21, pero estamos un poco atados a la misma situación, ¿no? Tenemos 2, 3 grandes proyectos, sobre todo de dinamismo. Porque ¿Nos puedes adelantar ahí alguna cosilla? No, por una sencilla razón, yo encantado de adelantarlo, pero tenemos un problema que es cuándo lo lanzamos, porque ahora mismo hay que ser muy hábiles en buscar el momento oportuno. Porque de nada me serviría a mí presentar un proyecto de un gran evento gastronómico en marzo y resulta que en marzo vamos a estar cerrados. Claro. Entonces, por desgracia, claro, tenemos que jugar un poco, porque ahora mismo yo creo que
que los pocos o muchos recursos que podamos adquirir tienen que ir muy bien dirigidos y saber lanzarles en el momento oportuno, porque si no sería lanzarlo y encontrarte con la puerta cerrada, ¿no? Entonces no sería perder unos recursos que ahora mismo no nos podríamos permitir. Entonces entiendo que estáis estudiando un poquillo en ello y bueno, Sí, día a día, según las condiciones... Hay una programación importante, pero con un concepto muy claro, de dinamismo. O sea, la hostelería vive de que haya gente en la calle, o sea, así de claro. Entonces el concepto tiene que ir a dar alegría, a dinamizar, a que la calle vuelva a tener vida, porque al final es nuestro mercado. Bueno, Fernando, un placer haberte tenido hoy en nuestro programa y bueno, esperemos que mejore la situación de su sector y vaya bien estas Navidades en la medida de lo posible. Así es, y bueno, y felicitar al Canal 54 y a todos los burgaleses unas felices fiestas. Así es, muchas gracias, Fernando. Y que nos veamos en los bares. Eso es. Eso será fundamental. Muy importante. Muy bien.